ahora lo recibimos a él. Claro que sí. Está el señor con nosotros, ya su música. El señor un paneo. Elegancia. Ya saben de quién hablamos cuando ponemos esta música al aire. Gatti. Nuestro doctor corazón, el que nos cuida. El órgano más importante, no sé, se lo pregunto al señor Andrés Donadi. Bienvenido a la Argentina. ¿Cómo le va, Andrés? Hola Andrés, Muy ¿cómo bien, va? muchas gracias. Qué elegancia, qué elegancia. por ¿Es el Dios. más importante? Y yo te diría que es uno de los más importantes junto con el cerebro. El cerebro. ¿Mm? Lo dudé Sí. por eso, te juro por Dios. Claro, Dije, cerebro, corazón y riñón yo son soy los sentimental, te tres diría órganos. corazón full, pero la cabeza es la Cerebro, cabeza. corazón y riñón. Lindo para hacer un ranking, ¿no? Sí. Está arriba. Total, La total. computadora, si la computadora no anda, Estamos fritos. estamos mal. Totalmente. Hablando de lo importante de estos órganos que hablan de la vida, Sí. ¿no? Y de sostener la vida, nos vamos a basar en algo que le pasó a Jorge Jorge Rial, que en Colombia sufre un infarto. Fue en Colombia, ¿no? Exacto. Y asegura haber estado como 10 minutos muerto. Y es más, hizo hasta una descripción muy paisajística. Dijo que había estado en un lugar calentito, acogedor. Y la pregunta que nos hacemos es si se puede realmente estar 10 minutos muerto. O tener conciencia, por lo menos. Yo hasta ahora, la verdad, nunca había Sí. escuchado eso. Es difícil porque en realidad parece más un título de una novela de Agatha Christie, Sí. de una novela de misterio Sí. o de Víctor Sueiro. En realidad, a ver, ¿qué es lo que pasa? Técnicamente, o si uno es purista, muerto no ha estado. ¿Por qué? Porque lo que ha desarrollado él ha empezado con una serie de molestias. Sí. Eso ha motivado a una consulta. Perdón, la típica molestia es dolor en el Dolor pecho. en el pecho, molestia en el Y pecho. cuenta Él que se ya fue a tenía bañar y seguía antecedentes sintiendo la misma de molestia. Sí, él tenía- enfermedad sí. coronaria. Sí, ya tenía mucho antecedente. Entonces, Él dice la famosa pata de elefante, la sentí cuando me desperté. La Claro. famosa pata de elefante, que es lo que estando de vacaciones me hace tener que volar a un sanatorio porque Claro. la verdad sentía que Claro. algo me iba a pasar. entonces, eso hace que él consulte. Cuando está en la consulta, lo que hace él es una muerte súbita. Nosotros ya en algún momento lo hablamos, que existen arritmias benignas y arritmias malignas. En el contexto del infarto puede aparecer lo que se llama la fibrilación ventricular o taquicardia ventricular, que es un tipo de arritmia maligna que hace que el corazón, el ventrículo, no contraiga de manera adecuada. Entonces prácticamente lo que ocurre es una parada cardíaca. Uno pierde la conciencia, ¿por qué? Porque si no llega agua al tanque, el tanque ¡tuc!, apaga la luz. Sí. Pero en todo ese transcurso, que él dice que son 10 minutos y pueden ser incluso hasta más, él estuvo todo el tiempo recibiendo asistencia médica que de alguna manera sostenía la vida del conductor. Es decir, lo intubaron de esa manera mediante un respirador artificial. Sus pulmones entraba y salía oxígeno. Hacían masaje cardíaco, que por más que el corazón no contraiga de manera automática o solo, externamente se producía la contracción del músculo. Y él nombra en algún momento que recibió 3 choques eléctricos, Sí. que es la manera en la cual esa arritmia se revierte. De hecho, él dice, hay un enfermero, entiendo que es un enfermero que me salva la vida, fue mi ángel, da el nombre, porque dice, se subió arriba mío en la camilla. Es lo que me dicen, o sea, realmente se ve que en un momento muy crítico, como para, bueno, masajearlo y darle ese shock de Masaje. electricidad. Cuando se da el choque, no podés estar cerca porque te patea Claro, igual a te vos patea. que a él. Ah, Entonces mirá. no podés estar Claro. tocando Bueno, nada entonces en fue, contacto. gracias por Masaje. aclararlo, fue que se le subió a hacerle masajes intensivos. Seguramente. Porque, bueno, realmente estaba en un momento muy Seguramente. crítico en donde entendieron los médicos que se iba, era un momento muy límite en donde había que Seguro. hacerlo o Pero- ya no estaba pero- entre pero nosotros. Fuera de la poética o de lo esotérico o de lo místico, si él no hubiese estado siendo asistido o no regresa, Lo más probable es que no regrese. ok. Pero Porque entonces sí se podría decir que estuvo medianamente muerto, pero asistido, ¿o no? Claro. En realidad, cuando uno hace una maniobra de resucitación cardiopulmonar en ese tipo de circunstancias, Sí. a la persona se la declara recién muerta cuando ha pasado aproximadamente entre 20 y 40 minutos, de acuerdo al protocolo en el cual se han hecho todas las maniobras y se le ha hecho toda la medicación necesaria para hacer esa reversión y la persona no responde. Sí.
Ahora, Andrés, Entonces, hasta ese punto en el cual que se declara el minuto de la muerte, en ese punto, hasta ahí no se declara muerto cuando empieza el paro. Se declara muerto cuando el paro no se puede revertir. Bien. ¿Está? Ok. Entonces, técnicamente, ese gris que hay entre la vida y la muerte Ajá. no se lo considera muerte. Claro. Andrés, ¿y qué pasa en ese momento? Ya sé que sos cardiólogo, pero obviamente, ¿qué pasa con el cerebro, con la máquina, con el que controla todo en esos momentos y ese tipo de visión que tiene este Rial, que también ha referido en su momento Sueiro, que le pasó supuestamente 2 veces, que estuvo muerto 40 segundos, después una segunda vez, donde se refiere como un estado de conciencia, si se quiere. ¿Qué pasa aquí? ¿Hay algo ahí que cómo se explica desde lo médico, más allá de esto de las maniobras? Vos tenés experiencia, habrás visto un montón de Ay, casos, yo hago inclusive las hay caras. casos que después de esa cantidad de tiempo que vos has dicho, Sí. en el mundo han referido, por supuesto todo es plausible de ponerlo en duda, ¿no? Pero digo, desde tu experiencia, ¿qué le pasa al cerebro? Es muy subjetivo porque en esos momentos uno tendría que existen actualmente determinados indicadores que si uno coloca determinados electrodos que se utilizan para cirugías prolongadas, para saber cuál es el nivel de sedación del cerebro, para saber si está en un nivel de sedación adecuado, etcétera, etcétera. Lo mismo que cuando pedimos muerte cerebral, es decir, Claro. se hace un mapeo. En ese momento sería bueno haber tenido un mapeo de lo que estaba pasando en la cabeza de este señor. La verdad que no se sabe porque en realidad son momentos tan angustiantes Tan y rápidos. tal que transcurren de una velocidad y con una vorágine que es muy rápida, un estado de resucitación que en realidad no que yo sepa, y Claro. mirá que estuve investigando porque cuando me dijeron el tema dije qué tema difícil porque en realidad es todo muy Es subjetivo. subjetivo. No existe un blanco-negro, no existe Claro. algo que sea tan... Ya te digo, incluso ese tiempo que transcurre desde el paro hasta la reanimación o declarar muerte, ese gris, también es difícil saber... Ahora- saber- Pero yo entiendo lo que decís, pero te sigo al dedillo. Me imaginaba que te habías preparado, que habías estudiado el tema. Pero, ¿por qué todos refieren, a pesar de lo angustiante, lo traumático del momento, por qué todos refieren siempre, los que fueron y vinieron, refieren siempre a encontrarse con un lugar como confortable? Digamos, algo luminoso que te acompaña, hasta alguno ha hablado, creo, de algún aroma que lo acompaña y es confortable. ¿Vende mejor Rial habla de eso? algo calentito, acogedor. Resumo, ¿vende más eso o es real lo que dicen? No, Porque- a ver, yo no tengo experiencia, yo no he tenido ningún tipo de pacientes ¿Qué te haya pasado? que le haya, es decir, que haya, ojo, sí tengo muchos pacientes que hemos, sobre todo en la época más de trinchera de la profesión, cuando uno está en la residencia, cuando uno está en los primeros años, que hace guardias y te toca, es decir, la resucitación es algo muy común en la cardiología, es decir, no te digo que todas las guardias, pero 2 al mes seguramente hacían una resucitación. Y la verdad que en lo personal a mí nunca me tocó ningún paciente que me refiriera Claro. ningún estado particular Que te cuente eso. que me cuente después de Y una eso que tenés resucitación. experiencia. Sinceramente, no me ha tocado todavía ningún paciente de Claro. este tipo y la verdad que hemos hecho muchas resucitaciones, pero Por la eso. verdad que lo que comenta él o lo que comentó en su momento Sueiro o alguna otra persona, la verdad Ningún paciente que no vino lo a podría contártelo. aseverar ni tampoco lo podría desmentir, porque la Claro. verdad que es una es Claro. una percepción, es algo absolutamente Claro, subjetivo tal cual. Ahora- e incomprobable que sea así. Es decir, Sí, sí. es algo que... Me llama la atención que nadie te lo haya contado con tantos años de experiencia, digo, ¿no? De que otro lo haya sentido a estos momentos. ¿No? Digo, por eso, tal vez muchos hablan del show del infarto a veces, ¿no? De que a veces es más romántico contar esto y estuve en la más allá y volví, vi la luz y fue todo hermoso y tener algo que contar, que si realmente sucedió de esa manera, no decir, no, la verdad que fue un momento espantoso, horrible, no me acuerdo de nada. Bueno, hay que ver, ¿no? Digamos, de dónde se cuenta esa historia. Pero lo que te quiero preguntar es, Sí. ¿estos grises son más comunes de lo que se cree? ¿Estos grises de los que vos hablas son más frecuentes de lo que uno por allí piensa que sucede? Mira, Majo, la muerte súbita es prácticamente el 13% de las causas de muerte totales. Y en realidad muy pocas personas llegan al timing de poder encontrarse en un ámbito en donde se le pueda realizar la resucitación. Por eso es lo que hablábamos no hace mucho, que en los aeropuertos ahora tenés los dispositivos para la cardioversión
es de estos casos que estamos hablando, es decir, porque es la única manera que salen es con una cardioversión eléctrica. Claro. Entonces, lo que hace el dispositivo, que está en las terminales, que están en los aviones, que están en los Sí, aeropuertos, tal en centros comerciales, es simplemente el dispositivo, una persona se desmaya, pérdida súbita de conocimiento. Vos no tenés noción si es una muerte súbita o que se desmayó porque se le bajó la presión, ojo, ¿eh? Ah, claro, claro. Porque hay veces que lo palpás y no encontrás pulso. Entonces, lo que hace el aparatito es un aparato automático, se le colocan los electrodos, que se pegan, Ujú. y el aparato detecta que si eso es producida, esa pérdida de conocimiento, que hasta ese momento es una pérdida de conocimiento, no Sí, sabemos si sí. es muerte o no. Sí. Si esa pérdida de conocimiento es producida por una muerte súbita, por una arritmia ventricular, ¡pum! Yo no Dispara. sabía que el dispositivo tenía esa clase de lectura, o sea que Sí, 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 se pone se aplica y el Sí. dispositivo solo se Sí, dilucida hace- si se trata de un infarto. No de un infarto, hace una autolectura que No. si lo que está ocurriendo es por causa de una arritmia particular. Ok, Ahora, no sabía. me estaba preguntando, Andrés, cuando se aplica este dispositivo, ¿no? ¿Cómo se llama? Cardiodefibrilador. Cardiodesfibrilador. O se hace el masaje cardíaco manual. Sí. Uno no sabe qué parte del corazón se está afectando o se ha afectado. No tiene nada que ver. Ajá. El infarto, vamos a hablar de dos cosas. Una es la parte eléctrica, Sí. que es la que se trabaja con el cardiodefibrilador, Sí. que no la revertís con el masaje. El Ok. masaje lo que haces es mantener estos órganos nobles, que son cerebro, que a partir de los 3 minutos de producido el paro empiezan las neuronas, empiezan a morir, Sí. Ay, por Dios. o las células del corazón mismo. Entonces, lo que vos haces mediante la compresión del masaje es que el corazón siga bombeando sangre y llevando sangre Ok. hacia los órganos nobles. Ok. El cardiodefibrilador lo que hace es revertir la arritmia. Esa arritmia no la vas a revertir con la cardioversión. Es más, se hace alternado, es decir, masaje, Masaje. se ve si todavía sigue con la arritmia, disparo, no sale, masaje, se sigue con la arritmia, disparo, y se hace tantas veces como sea necesario. Y Andrés, después se verá qué parte del músculo llamado corazón es la parte más afectada. Y después se verá qué parte es la que infartó. ¿Qué parte es la que afectó? Exacto. Queda Ah. queda muy débil ese corazón en el caso de Real, como tantos que ya tenía un stent, él tenía operaciones previas. Queda muy débil después de otro infarto, después de todas estas maniobras. Y también vos decías, donde pasan unos minutos y se va incidiendo, ¿no? En el tema de cómo queda el estado de ese corazón. Se torna más endeble después a la hora de seguir el curso de una vida más normal, de hacer ejercicio. Yo te diría que casi siempre. Pero, ¿qué existe? Existe una cuantificación del infarto, una cuantificación de la muerte del músculo cardíaco producida por el infarto. ¿Y cómo se Que hace? eso se hace a los 6 meses mediante estudios cardiológicos, se hace mediante estudios de imágenes. Entonces ok. eso te permite hacer una cuantificación y hacer a su vez una estratificación para saber cuál va a ser la calidad de vida de la persona y cuál serían las medidas de contención. Porque aparte, la mayoría de los infartos lo que te genera es una cicatriz después, lo que deja. Sí, El tamaño de la correcto. cicatriz es lo que genera que uno tenga mejor o peor calidad de vida. También me llama la atención que también me estuve buscando en todo este tema. Cuando llegó a la Argentina después del infarto, a él lo que le pusieron fue un cardiodefibrilador implantable, que es ese aparatito que también Sí, alguna vez hablamos, que se hablaste. pone debajo del músculo pectoral y que cuando detecta la arritmia dispara y hace el El de Kun Agüero. choque Que no es eléctrico. marcapasos. No, el del Kun Agüero es un detector, no tiene acción médica. Ok. Este sí tiene acción, es decir, este detecta la arritmia y la dispara. Que en realidad calculo que debe haber sido un infarto importante porque ya están previendo que la cicatriz va a ser importante porque si ya han generado la colocación de un cardiodefibrilador implantable es porque no ha sido pequeño el incidente. Sí, cortito. Si a él no le pasaba ya en la clínica, Sí. ¿se moría? Y la pregunta es, ¿qué tiempo tienen las personas, Real o cualquiera que le pase esto, qué tiempo tenés de poder salvar tu vida? El tiempo es difícil de decirlo porque es el momento en que empiezan los síntomas y el momento en que aparece la arritmia. No hay una relación directa entre el momento del comienzo de los síntomas y la aparición de la arritmia. La arritmia puede aparecer dentro del primer minuto de los síntomas o puede aparecer dentro de la media hora o dentro de las primeras 24 hasta dentro de las 72 horas la arritmia. Entonces, el tiempo es relativo. ¿Tá? Ok. Tenés que estar en un ámbito en el cual existan las medidas de contención para salir de una taquicardia ventricular o una
fibrilación ventricular es muy poco probable que salga si no tenés las medidas de contención para poder hacerlo. Y es los muchos casos que uno ve que se acostó a dormir y nunca se despertó, Claro. o iba caminando por la calle y se desmayó Claro. y perdió el conocimiento en realidad. Y estamos hablando de todo lo mismo, es decir, O sea, lo salvó haber estado en la clínica. lo salvó haber estado en un ámbito en el cual, ya te digo, a veces te salva estar en un aeropuerto. Claro, Claro, con el claro. ¿Entendés? Increíble, sí. Porque sí, entiendo. esa medida sola, hasta que Salva llega la tu vida. ambulancia, hasta que hizo el aparatito lo que tiene que hacer, aparte son aparatos que son, yo te diría que son muy fáciles, porque en realidad el aparato te va diciendo todo. Te va hablando, coloque esto acá, retírese, te dice que hasta que te corras 2 metros, Sí. que no existe, y dispara, pum. Son cosas que verdaderamente, bueno, hoy la medicina en Suecia existen drones con este tipo de aparatos. Sí. Cuando un paciente empieza en su domicilio con síntomas que hacen una serie de, por las distancias estamos hablando que existen, Sí, sí, empieza a haber una interacción con un médico o un paramédico, y cuando ven que esto puede estar, mandan el dron, y el dron lo que hace es asistencia con exactamente igual que de lo que estamos hablando. Mirá, Qué bárbaro. impresionante. Qué increíble. Andrés, muchísimas gracias. Un gusto tenerte por Gracias, acá. Andrés. Muchas gracias a ustedes. Buena mañana y buena semana. Gracias y buena semana. Gracias. Gracias. Vamos a continuar.